Hay momentos en los que un hombre intenta ocultar todo lo que siente, incluso cuando su mente está completamente ocupada por una sola persona. Actúa como si tuviera el control, como si nada le afectara, como si tú fueras solo una persona más en su rutina. Pero, detrás del silencio, de las respuestas neutras, de los alejamientos repentinos y de los altibajos emocionales, hay una verdad que él nunca admitirá abiertamente. Cuando tocas algo profundo dentro de él, su cabeza no descansa. Piensa en ti por la mañana, por la tarde, por la noche, e intenta disimular porque no quiere exponer lo que siente antes de estar seguro de que es seguro. Y ahí es precisamente donde muchas mujeres se confunden. Creen que él no siente nada, que está distante por falta de interés, que el silencio significa que se ha acabado. Pero, para la mayoría de los hombres, cuanto más fuerte es el sentimiento, mayor es la dificultad para expresarlo. Se protegen detrás de actitudes calculadas, palabras mesuradas y comportamientos contradictorios. Y tú acabas creyendo que te está olvidando, cuando en realidad es justo lo contrario. Lo que casi nadie se atreve a decirte es que un hombre puede estar completamente conectado emocionalmente contigo, aunque haga todo lo posible por no demostrarlo. Puede intentar mantener la compostura, puede fingir indiferencia, puede decirse a sí mismo que puede seguir adelante, pero hay razones profundas, ocultas, inevitables, que explican por qué no sales de su mente, razones que él nunca confesaría en voz alta, pero que moldean cada gesto y cada silencio. Y comprender esas razones lo cambia todo. Cambia la forma en que interpretas sus actitudes, cambia la forma en que reaccionas, cambia la forma en que ves lo que realmente está sucediendo. Porque cuando una mujer comprende lo que pasa por la mente de un hombre, deja de sufrir por lo que imagina y comienza a ver la verdad detrás de su comportamiento. La mayoría de las mujeres sufren porque intentan descifrar señales que los hombres no saben comunicar. En cambio, las mujeres que entienden el funcionamiento interno de la mente masculina tienen una gran ventaja. Saben lo que siente un hombre incluso antes de que él mismo lo admita. Y si quieres profundizar aún más en esta comprensión, hay algo que puede acelerar este proceso. He preparado un manual en PDF titulado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, en el que explico, con claridad y profundidad, todo lo que un hombre siente, desea, teme y nunca pondría en palabras. La diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada radica precisamente en conocer estos secretos. Saberlo o no saberlo cambia por completo el rumbo de cualquier relación. Dejaré el enlace en el primer comentario fijado, por si quieres acceder más tarde. Ahora, respira hondo y presta atención. Hoy vas a entender por qué un hombre no puede sacarte de su cabeza, incluso cuando intenta ocultarlo, incluso cuando parece distante, incluso cuando finge que todo está bajo control. Hay 3 razones profundas, silenciosas y poderosas que explican este comportamiento. Razones que, una vez comprendidas, cambiarán tu visión sobre el amor, sobre las señales masculinas y sobre la forma en que ves el valor que tienes en su vida. Hay algo que casi nadie te explica sobre los hombres. Cuando un sentimiento alcanza una profundidad que él no estaba preparado para sentir, su mente comienza a funcionar de una manera que incluso a él mismo le asusta. Por fuera, intenta mantener esa apariencia controlada, firme y racional. Por dentro, todo es un caos. Es como si ocuparas un espacio emocional que él no había planeado concederte, y eso abre fisuras en partes de él que siempre habían estado cerradas. Lo primero que ocurre es la aparición de un tipo de conexión que él no sabe nombrar. No es solo atracción, no es solo nostalgia, no es solo interés. Es una especie de inquietud constante. Se sorprende pensando en ti sin querer, imaginando cómo sería estar a tu lado en situaciones cotidianas sencillas, recordando el tono de tu voz, revisitando pequeños detalles que ni siquiera tú te has dado cuenta de que le has dejado. Esto no es algo que él admita, porque admitirlo significaría aceptar que es vulnerable de una manera que lo deja expuesto. Y la mayoría de los hombres crecen creyendo que sentir demasiado es peligroso, que demostrarlo es una debilidad, que depender de alguien es arriesgado, así que lo guarda, lo silencia, intenta alejarlo.
pero cuanto más intenta sacarte de su mente, más vuelves. Y eso lo deja confundido, irritado, a veces incluso distante, no porque no sienta, sino precisamente porque siente demasiado. Esta es una de las paradojas más dolorosas de la mente masculina. Cuando un hombre ama profundamente, no se acerca primero, retrocede, analiza, observa, intenta entender si es seguro, si tú corresponderás, si no es solo una ilusión creada por el deseo. Y mientras realiza este proceso interno, tú apareces en su vida de formas que él no puede controlar. Es ese pensamiento rápido que le invade durante el trabajo. Es el recuerdo de algo que dijiste en un momento en el que él estaba distraído. Es la comparación involuntaria entre tú y cualquier otra persona que intente ocupar el mismo espacio. Él intenta actuar como si nada de esto estuviera pasando, pero sabe que sí. Y hay una razón aún más profunda que alimenta esta obsesión silenciosa. Lo que despertaste en él no es común. Son raras las mujeres que generan un verdadero impacto emocional en un hombre. La mayoría pasa, algunas dejan huella, muy pocas se quedan. Y tú te quedaste. No importa cuánto intente racionalizar, alejar, sustituir, ignorar, algo en ti activó partes de su mente que estaban dormidas. Puede haber sido tu personalidad, tu forma de hablar, la tranquilidad que transmites, la conexión que él sintió a primera vista. Puede haber sido un detalle mínimo, pero fue suficiente para crear un vínculo que él no puede simplemente cortar. Y aquí hay algo que debes entender claramente. Cuando un hombre siente que ha encontrado a alguien que activa lo que no encuentra fácilmente en ningún otro lugar, desarrolla un profundo miedo a perderla. Es un miedo silencioso, oculto, que no admite ante nadie. Ese miedo hace que piense en ti repetidamente. Revisa todo lo que hizo, todo lo que no hizo, todo lo que podría haber hecho mejor. Intenta descifrar lo que sientes. Intenta imaginar si sigues ahí o si ya has seguido adelante. Por eso, incluso cuando parece distante, hay algo dentro de él que sigue atado a ti. Puede intentar seguir con su vida con naturalidad, puede mantenerse ocupado, puede incluso conocer a otras personas. Pero en el silencio de cualquier noche, cuando no hay ruido ni distracciones, su mente vuelve al mismo lugar, a ti. Y esto sucede porque hay una razón emocional que teme afrontar, una razón que profundizaremos más adelante. Pero antes, necesito decirte algo importante. La mayoría de las mujeres interpretan este comportamiento como desinterés, cuando en realidad es todo lo contrario. Y esta confusión se produce porque no entienden cómo funciona la mente masculina. Por eso se pierden tantas relaciones, se repiten tantos ciclos de dolor, se acumulan tantas dudas. Y para evitar que pases por eso, he preparado el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. En él explico, paso a paso, cómo pensar como una mujer que no se hace daño, que no suplica, que no malinterpreta las señales. Comprender estos secretos te coloca en una posición ventajosa en cualquier relación. Dejaré el enlace aquí abajo en los comentarios. Hay un punto en el que el sentimiento supera cualquier intento de control, aunque se diga a sí mismo que puede seguir adelante, que puede desconectarse, que puede ser racional. La mente simplemente no colabora. Esto sucede porque, cuando un hombre crea un vínculo emocional que lo marca por dentro, ese vínculo pasa a interferir directamente en la forma en que ve su propia vida. Y es en esta fase cuando empieza a darse cuenta de algo que nunca admitiría. Tú no eres solo un recuerdo agradable, te has convertido en un referente. Él compara, él prueba, él observa otras posibilidades tratando de replicar algo que sintió contigo y se da cuenta de que no lo encuentra. Busca esa sintonía poco común, ese consuelo emocional, ese tipo de presencia que no pesa, ese brillo en los ojos que solo percibía cuando estaba contigo. Y por mucho que intente negarlo, sabe que eso es poco común, sabe que no debería haberlo dejado escapar, o sabe que hay algo entre vosotros que aún no se ha resuelto por completo. Esa comparación silenciosa es una de las razones más poderosas por las que no puede sacarte de su cabeza. No importa cuánto tiempo pase, no importa si intenta seguir nuevos caminos. En algún momento, vuelve emocionalmente al patrón que tú dejaste, no porque seas perfecta, sino porque despertaste sensaciones que no son fáciles de reemplazar. Pero hay algo aún más profundo sucediendo dentro de él.
La mente masculina funciona como una caja fuerte llena de compartimentos. Cuando una mujer logra entrar en más de uno al mismo tiempo, deseo, admiración, conexión, paz, curiosidad, se vuelve prácticamente imposible de olvidar. Y en tu caso, él se dio cuenta de que accediste a partes de él que no pretendía mostrar. Quizás fue la forma en que lo escuchaste, quizás fue la forma en que lo miraste, quizás fue el respeto, la ligereza o la sensación de libertad emocional que sintió a tu lado. Para un hombre, eso es raro, muy raro, y cuanto más raro es lo que provocas, más intenta racionalizar, controlar u ocultar, pero no puede. Y cuando se da cuenta de que no puede, surge una segunda reacción interna, la duda. La duda sobre lo que sientes, la duda sobre lo que piensas, la duda sobre si sigues ahí, la duda sobre si él se merece a alguien como tú, la duda sobre si lo ha estropeado todo, y esa duda lo corroe. Puede parecer fuerte, distante, seguro, pero por dentro está revisando cada detalle con miedo de haber perdido algo demasiado valioso. Puede fingir que todo está bien, pero cada ausencia tuya le pesa. Puede fingir que no le importa, pero cada movimiento tuyo lo afecta. Puede fingir que es indiferente, pero si desapareces por un tiempo, él lo siente, y lo siente mucho más de lo que le gustaría. Pero hay un secreto en esta dinámica que casi ninguna mujer percibe. Cuando un hombre siente que ha encontrado a alguien que le llega emocionalmente de forma profunda, empieza a tener miedo de acercarse de forma equivocada. Teme ser insuficiente, teme parecer débil, teme demostrar demasiado y ser rechazado. Teme que, si da un paso en falso, tú percibas algo en él que él mismo aún no sabe cómo manejar. Entonces te observa desde la distancia. Observa cómo reaccionas, cómo hablas, cómo vives. Observa si validas su valor, si reconoces lo que ofrece, si ves lo que rara vez alguien ve. No habla, pero presta atención a todo. Y esa observación continua aumenta aún más la presencia que tienes en su mente. Y aquí hay algo esencial. La forma en que te comportas en ese momento define completamente lo que sucede después. La mujer que entiende esto crea una ventaja. La que no lo entiende, sufre. Por eso es tan importante conocer el funcionamiento interno de la mente masculina. Es precisamente por eso que existe el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Fue creado para evitar que sigas interpretando el silencio como desinterés y el retroceso como falta de amor. Dejaré el enlace en el primer comentario fijado, por si quieres acceder. Cuando un hombre llega a ese punto, el punto en el que intenta sustituirte y no puede, intenta borrarte y fracasa, intenta olvidarte y vuelve, el sentimiento cambia de intensidad. Y ahí es donde surgen las reacciones más profundas. Las que explican no solo por qué piensa en ti, sino por qué intenta luchar contra ello. Hay un momento en el que el hombre deja de luchar contra lo que siente y empieza a luchar contra lo que teme. Es aquí donde todo se intensifica. Ya no piensa solo en ti, piensa en el impacto que tienes sobre él. Y eso lo desconcierta, porque la mayoría de los hombres viven tratando de mantener su vida emocional bajo control. Les gusta la previsibilidad, les gusta saber dónde pisan, les gusta creer que pueden manejar todo por sí mismos. Pero cuando te conviertes en una presencia constante en su mente, esa sensación de control desaparece. Y cuando el control desaparece, aparece el miedo. No el miedo al amor, sino el miedo a las consecuencias del amor. Los hombres no tienen miedo de sentir, tienen miedo de sufrir. No tienen miedo de gustar, tienen miedo de gustar más de lo que deberían. No tienen miedo de abrirse, tienen miedo de abrirse a la persona equivocada. Es en ese momento cuando empieza a preguntarse si tú eres de verdad alguien que podría atravesar las capas que ha pasado toda su vida ocultando. Se pregunta si realmente ves quién es en realidad o si solo ves la parte que él te muestra. Y esa duda crea una tensión interna tan fuerte que, por mucho que intente ignorarla, te mantiene viva en su mente todo el tiempo. Aquí surge la tercera razón profunda, aquella que él nunca admitiría ni siquiera ante sus amigos más cercanos. Tú representas para él una posibilidad emocional que no encuentra fácilmente en ningún otro lugar. Una posibilidad de paz, una posibilidad de compañerismo, una posibilidad de ser visto.
Y para un hombre que siempre ha tenido que ser fuerte, ser visto es casi peligroso. Piensa en ti porque despiertas en él un tipo de vulnerabilidad que intenta ocultar incluso a sí mismo. Y cuanto más intenta ocultarla, más piensa en ella. Cuanto más intenta disimular, más invades su imaginación. Cuanto más intenta alejarse, más siente tu ausencia. Y hay señales muy claras de ello. Señales que intenta ocultar, pero que se le escapan de todos modos. Observa tus redes sociales con más frecuencia de la que admite. Intenta mantener una postura neutral en las conversaciones, pero la forma en que tarda en responder o responde demasiado rápido revela más que las palabras. Intenta actuar con despreocupación, pero cada uno de tus movimientos lo inquieta. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero hay todo un mundo sucediendo dentro de él. Y cuanto más te alejas, más piensa él, no porque sea débil, no porque no sepa lo que quiere, sino porque algo dentro de él sabe que perderte sería más difícil que admitir lo que siente. Piensa en cómo habría sido si hubiera hecho algunas cosas de otra manera. Piensa si tú sigues sintiendo algo. Piensa si hay alguien a tu lado. Piensa si ya has olvidado. Piensa si todavía hay alguna posibilidad. Y cuando un hombre llega a ese nivel de implicación, empieza a ver el valor que representas no solo como mujer, sino como impacto emocional en su vida. Es en ese momento cuando entiende que no eres sustituible, que no eres replicable, que no eres una más. Y es precisamente cuando cae en la cuenta de esto cuando empieza a temer perder no la relación, sino la oportunidad. La oportunidad de vivir algo que sabe que no encuentra todos los días. La oportunidad de sentir algo real, aunque la intensidad de ello le asuste. Y aquí está la verdad que, si la entiendes ahora, nunca más te engañará el silencio masculino. Cuando un hombre no puede sacarte de su cabeza no es porque esté indeciso, es porque tiene miedo. Y el miedo, para la mente masculina, se disfraza con distancia, con racionalidad, con un control exagerado, pero sus pensamientos siguen donde siempre han estado, en ti. Por eso es tan importante entender cómo funciona este proceso. La mujer que no lo entiende lo malinterpreta, se hace daño, crea expectativas equivocadas. La mujer que lo entiende, por otro lado, sabe exactamente lo que está pasando y utiliza ese conocimiento para decidir lo que quiere, con claridad, ligereza y poder emocional. Ese es el propósito del Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Allí entenderás exactamente por qué los hombres hacen lo que hacen, incluso cuando dicen lo contrario. El enlace está en el primer comentario fijado. Hay un punto en la historia emocional de un hombre en el que todo lo que intenta ocultar comienza a desbordarse, aunque siga callado. Es como si su mente estuviera dividida en dos partes, una que intenta seguir la lógica, proteger su propio ego y parecer imperturbable, y otra que grita en silencio cada vez que cruza sus pensamientos. Este conflicto interno es la culminación de lo que siente, y también es lo que más lo debilita. En el fondo, sabe que no puede sacarte de su cabeza. Sabe que por mucho que intente convencerse de lo contrario, sigues atrapada en algún rincón de su memoria, en algún detalle que no quiere revivir, pero que revive de todos modos. Pero, al mismo tiempo, no quiere admitir nada de eso, ni ante ti, ni ante él mismo, ni ante nadie. Y es precisamente en ese lugar de negación donde se encuentra ahora. El clímax de ese sentimiento se produce cuando se da cuenta de que ya no puede controlar el impacto que tú le causas. Intenta ocupar su mente, sumergirse en el trabajo, distraerse con conversaciones vacías, evitar cualquier cosa que le recuerde a ti, pero basta un mínimo elemento. El recuerdo de una frase que dijiste, el olor de algo que le recuerda a ti, una canción que sonó en algún momento juntos, para que todo vuelva con fuerza. No solo el recuerdo, sino lo que sentía cuando tú estabas allí, y eso le asusta profundamente, porque demuestra que aquello que estaba seguro de poder controlar, ya se le ha escapado de las manos. Se da cuenta de que, sin haberlo planeado, te has convertido en una referencia emocional, y las referencias emocionales no se borran, permanecen, moldean, transforman. En ese momento, su cabeza funciona de forma caótica. Se pregunta por qué está pensando tanto. Se pregunta por qué le afectas tanto. Se pregunta por qué es tan difícil seguir adelante.
Se pregunta qué habría pasado si hubiera actuado de otra manera. Se pregunta si todavía hay espacio en tu vida. Se pregunta si ya has encontrado a alguien que lo haya sustituido. Crea escenarios imaginarios, conversa mentalmente contigo, rehace diálogos, reescribe finales. Y cuanto más piensa, más atrapado emocionalmente se queda. Eso es porque ha llegado a la etapa en la que ya no eres una posibilidad, eres una ausencia. Y la ausencia duele más que la presencia. Él siente el espacio vacío que dejaste, siente el silencio donde antes había calma, siente la falta de algo que tal vez ni siquiera entiende completamente, pero que sabe que era valioso. Este es el momento en el que el hombre comienza a debatirse entre dos miedos profundos: el miedo a acercarse y el miedo a perderte. El primero lo paraliza, el segundo lo consume. Se queda atrapado en este ciclo, tratando de equilibrar sensaciones contradictorias, tratando de decidir qué es más seguro, tratando de ignorar algo que solo crece, y mientras trata de decidir, sigue pensando. Pero hay una parte aún más intensa de este clímax emocional, cuando se da cuenta de que tú podrías haber sido la persona con la que finalmente habría dejado caer la máscara de fortaleza. Para los hombres, esto es casi impensable. Se pasan toda la vida aprendiendo a ser invulnerables, a ocultar sus debilidades, a controlar sus emociones, a no depender nunca de nadie. Pero tú rompiste esa estructura, abriste en él un espacio donde, quizás por primera vez, podía permitirse respirar sin tener que fingir. Y perder esa posibilidad, aunque él nunca haya admitido que existía, le dolería más que perder cualquier relación superficial. Por eso su mente insiste en volver a ti. Por eso te revisita mentalmente tantas veces. Por eso te has convertido en una constante. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Los hombres no piensan repetidamente en mujeres que no tienen un impacto emocional en ellos. Si él piensa en ti, es porque hay profundidad. Si hay profundidad, hay valor. Y si hay valor, él sabe, aunque lo oculte, que tú no eres algo que se encuentra todos los días. En este punto, algunas mujeres se confunden y piensan que deberían ir a por él, que deberían hacer algo, que deberían demostrar interés. Pero eso no es cierto. El poder emocional reside precisamente en comprender lo que está pasando, no en intentar forzar nada. La mujer que entiende la mente masculina entra en la relación con claridad, no con desesperación, y es esa claridad la que le da ventaja. Por eso conocer el funcionamiento interno de este proceso es tan transformador. Por eso existe el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Porque cuando comprendes estos secretos, dejas de reaccionar con inseguridad y empiezas a actuar con inteligencia emocional. Dejas de sufrir por la falta de claridad y empiezas a ver lo que se esconde detrás de sus acciones. El enlace está en el primer comentario fijado. Llega un momento en que todo lo que estaba oculto empieza a tener sentido, aunque él nunca lo diga en voz alta. Es en ese momento cuando comprendes la verdad esencial. La razón por la que no puedes sacarte de su cabeza no tiene que ver con lo que tú hiciste, ni con lo que él dejó de hacer. Se trata del impacto emocional que provocaste, algo que atravesó defensas, miedos y viejos hábitos, algo que él no eligió sentir, pero que sintió de todos modos. Su revelación interna ocurre cuando finalmente se da cuenta de la diferencia entre una mujer que marca su vida y una mujer que solo pasa por ella. Él sabe que dejaste marcas que no desaparecen. Sabe que hay algo en ti que se ha convertido en referencia, en recuerdo afectivo, en comparación silenciosa. Sabe que intentó alejarse, intentó controlar, intentó racionalizar, pero fracasó. Y fracasó porque el sentimiento era más grande que el control. Y cuando llega esa conciencia, algo cambia dentro de él. Empieza a mirarse a sí mismo con más honestidad. Empiezan a admitir, aunque solo sea para sí mismo, que la intensidad que sintió no fue cualquier cosa. Empieza a darse cuenta de que, tal vez, tú fuiste la persona que le hizo sentir algo más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. Empieza a afrontar su propia vulnerabilidad sin tanta resistencia. Pero aquí es donde surge la parte más importante de todo esto, la reconstrucción. No la reconstrucción de la relación, sino la reconstrucción de ti misma. Porque hasta ahora estabas observando todo desde su perspectiva, lo que siente,
lo que piensa, lo que intenta ocultar. Pero ahora es el momento de recuperar el poder que quizás hayas perdido durante este proceso. El poder de entender que, si él piensa tanto en ti, es porque representas algo raro. Y lo raro no se desespera, no suplica, no se menosprecia. Este es el momento de verte a ti misma como la mujer que generó ese impacto. La mujer que despertó en él sensaciones que no pudo controlar. La mujer que accedió a capas que él solía proteger. La mujer que se convirtió en un pensamiento constante, una referencia emocional, un motivo de nostalgia. No es poca cosa, y eso no significa que debas volver corriendo, que debas intentar rescatar la historia, que debas esperarlo. Solo significa una cosa: eres demasiado valiosa para olvidar eso. Cuando comprendes la profundidad del impacto que causaste, tu postura cambia. Empiezas a actuar con más calma, te vuelves más selectiva. Te das cuenta de que los hombres que intentan ocultar sus sentimientos no están por encima de ti, solo tienen miedo de algo que tú despiertas. Y eso te devuelve la claridad que te faltaba. Y cuando una mujer alcanza la claridad emocional, recupera todo lo que perdió cuando intentó interpretar silencios, ausencias y actitudes contradictorias. Recupera la autoestima, recupera la confianza, recupera la intuición, recupera la capacidad de decidir con calma y no con inseguridad. Por eso, la reconstrucción consiste en comprender que no necesitas perseguir a alguien que piensa en ti constantemente. No necesitas demostrar nada a alguien que ya lo siente todo y trata de ocultarlo. No necesitas temer perder a alguien que tiene miedo de perderte. La verdadera fuerza está en darse cuenta de esto. Y para seguir evolucionando, es importante profundizar en tu comprensión del comportamiento masculino. Porque cuando comprendes realmente cómo funciona la mente de un hombre, sus contradicciones, sus miedos, sus impulsos, sus silencios, dejas de hacerte daño en futuras relaciones. Empiezas a ver patrones que antes te parecían confusos. Empiezas a identificar rápidamente cuando un hombre está emocionalmente involucrado, cuando está inseguro, cuando está huyendo de sí mismo. Este es precisamente el propósito del Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Fue creado para que mujeres como tú no dependan de suposiciones, no vivan a ciegas y no se pierdan tratando de entender actitudes que tienen explicaciones claras. El manual muestra lo que la mayoría de la gente nunca te dirá, pero que define completamente el comportamiento masculino. Los hombres ocultan, enmascaran, disimulan, pero hay patrones que nunca fallan. Cuando conoces estos patrones, no solo proteges tu corazón, sino que también empiezas a conducir tus relaciones con inteligencia y poder emocional. La diferencia entre una mujer que sufre y una mujer que es valorada está precisamente en eso, en saber, en comprender, en ver más allá de lo obvio. Conocer estos secretos te da ventaja, ignorarlos te pone en desventaja. Y nadie merece vivir en la oscuridad emocional. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora, respira hondo. La reconstrucción comienza cuando comprendes que el valor no está en que alguien no pueda sacarte de su cabeza. El valor está en que tú sepas por qué sucede eso y, sobre todo, en que reconozcas que sigues intacta, capaz y en control de tu propia historia. Esa es la verdadera liberación emocional.